Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro material. Ustedes se acuerdan que la última vez yo les había dicho que íbamos a hablar sobre lo que la esposa de un profesor, anciano, pastor del seminario de la iglesia había propuesto como ella era una práctica muy personal, así que no es un dogma. Esa es una de las razones. Me acuerdo siempre, se olvidaron de cerrar la puerta. Me acuerdo siempre de una pregunta que le hicieron en un panel de preguntas y respuestas en una cierta conferencia a pastores conocidos. Y una de las preguntas fue cómo viven su vida, cómo se disciplinan en privado para orar, para leer la Biblia, cómo es. Estaba esa pregunta, la gente estaba curiosa por saber cómo estos hombres, estos pastores, líderes, vivían su vida privada en lo que tiene que ver con la oración y con la lectura de la palabra, a qué hora lo hacían, durante cuánto tiempo. Y la gente por alguna razón siempre quiere saber eso. No estoy seguro por qué, puedo imaginar por qué, pero recuerdo la respuesta de uno de ellos fue, y creo que la respuesta del resto de los que estaban en este panel era más o menos, estaba en la misma consonancia con el resto, era que esto es algo demasiado privado, digo, y va a ser diferente dependiendo de cada persona. Así que no puedes utilizar la vida privada como otro cristiano vive su vida privada en lo que tiene que ver con oración y lectura de la Biblia. No puedes cogerlo o utilizarlo como un dogma para ti mismo, porque tu vida es diferente, tus circunstancias son diferentes, la hora que te levantas y a la que te vas a dormir es diferente. Hay principios que todos podemos hablar y que son necesarios para todos los cristianos sobre cómo leer la Biblia y cómo orar, cuánto tiempo hacerlo, pero eso es diferente en cada persona, en cada cristiano. Y creo que eso es útil que entendamos, porque el consejo que esta mujer va a dar va de la mano con eso, es la manera en la que ella aplica o trata de aplicar la palabra de Dios a su vida, o trata de recordar la palabra de Dios a su vida. Ahora, yo creo que es un buen ejemplo, yo creo que es útil, yo creo que ilustra cómo un cristiano debe esforzarse por vivir una vida piadosa, cuando casi la justificación de todos nosotros, cuando encontramos que fracasamos en vivir una vida piadosa, es decir que estamos muy ocupados, que tenemos que hacer esto en la mañana, en la tarde, en mediodía, en la noche, hay trabajo, hay la familia, el hogar y todo eso. Y yo creo que a la luz de eso el consejo que ella da es muy útil, por eso ilustra el esfuerzo y creo que les puede dar ideas a ustedes. No necesariamente para que hagan exactamente lo mismo, si alguien quiere hacer exactamente lo mismo, creo que sería perfecto, pero al menos ver cómo cristianos piadosos tratan de vivir una vida piadosa en privado, aún en medio de tantas ocupaciones. Y esto es lo que ella decía, es lo que ella hacía, o es parte de su práctica diaria, para tratar de aplicar la palabra de Dios a su vida. ¿Se acuerdan que la última vez leímos un pasaje de Ezequiel, creo que en capítulo 16, acerca de Dios hablando sobre Israel, de cómo Dios había adornado, cómo Dios había preparado a Israel? Israel es presentada allí como una novia que ha sido preparada para Dios, pero toda esa belleza que Dios le dio a Israel la vio como un fin en sí mismo y se enorgulleció por su propia belleza, y eso es parte de la profecía que tenemos allí en Ezequiel 16, 10 al 14, y creo que leímos eso. Así que utilizando eso, y esta hermana, esta mujer decía, esta esposa y madre decía, creo que eso es una buena ilustración, ella hablando de las mujeres, una buena ilustración de el problema que las mujeres también podrían tener en enfocarse demasiado en ellas mismas, en su apariencia exterior, enorgullecerse o tener algo de arrogancia. Y en lugar de hacer eso, ella proponía algo diferente. Y esto es lo que ella hacía. Ella decía que se podían aprender valiosas lecciones
de la respuesta de Israel a Dios, al Dios darle este esplendor externo a Israel. Israel comenzó a confiar en sí misma y olvidó que esto era un don de Dios y que debía ser usado para la gloria de Dios, así que se volvió orgullosa y vana y estaba tan ocupada en admirarse a sí misma, la nación, que se alejó completamente de Dios y eventualmente Dios tuvo que disciplinarla. Así que esta hermana dice a las mujeres que necesitan estar conscientes de que esto puede pasarles a todas. Esto puede pasar a cualquier mujer y creo que de hecho a cualquier hombre también, si somos honestos. Y necesitamos entonces de alguna manera enlazar nuestra vida diaria, las ocupaciones de la vida diaria, con una rutina de belleza, es lo que ella dice. Una rutina de belleza, pero una rutina de belleza espiritualmente hablando. Belleza no desde la perspectiva física, sino desde la perspectiva espiritual. Una rutina de belleza para nuestros espíritus, es como ella diría. Así que la Biblia sabemos que está llena de referencias al cuerpo, partes del cuerpo, la mano, la cara, los ojos, la boca, la nariz, el cabello. Hay muchas metáforas que se usan en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hacen referencia a diferentes partes del cuerpo, los pies, etc. Y ella dice que para ella es incluso algo hasta cómico, pero no en el sentido de chiste, sino algo divertido, pero a la vez que refresca el alma y bendice el espíritu, meditar en ciertos versículos de la Biblia, y ella ha hecho que se encajen o se apliquen a su rutina diaria. ¿Ok? Se apliquen a su rutina diaria. Ahora, ¿qué es lo que ella hace? Bueno, esto es lo que ella hace. Ustedes tómenlo como ustedes quieran. Dice, la primera cosa que hago, dice ella, en la mañana, cuando me levanto de la cama, es bañarme, es lo que ella hace. Lo primero que hago al levantarme en la mañana es bañarme. Y al hacer eso, lo primero que pienso es en Romanos 12:1. Y personalizo Romanos 12:1, dice ella. Presento, ¿qué dice Romanos 12:1? ¿Se acuerdan? Voy a parafrasear los versículos, así que no me corrijan cuando los cite, si no los cito exactamente como está en la Biblia, es una paráfrasis, pero Romanos 12:1, y presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que mientras ella se baña, ella recuerda este versículo y se repite este versículo: presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Después de bañarse, ya se viste, se pone su ropa y se acuerda de 1 Pedro 5:5. 1 Pedro 5:5 viene a su mente: vístanse ustedes mismos con humildad hacia unos, hacia otros. Vestidos de humildad, mientras se pone su ropa. Después de esto ella come y puede recordarla, mientras come su desayuno, puede recordar la nutrición de Dios, el plan de la nutrición de Dios para Job. En Job 23:12 dice: he atesorado las palabras de tu boca más que mi pan diario. Así que mientras come su desayuno, este versículo también viene a su mente: atesorado más las palabras de tu boca más que mi pan diario. Mientras se arregla el cabello, dice ella, puede oír o repetir en su mente la declaración de Dios en Lucas 12:7, relacionado al cabello. En efecto, todos los cabellos de su cabeza están contados, por tanto no temáis. Ustedes entienden que estos versículos no se aplican a una rutina diaria de belleza, ¿no? Cada uno tiene un contexto, eso aprendemos siempre, enseñamos en LAPEX y cuando predicamos. No es que Jesús estaba pensando en cuando las mujeres se arreglan el cabello, es que dijo este versículo: todos tus cabellos están contados. Pero lo que ella está haciendo es simplemente pensar en diferentes versículos de la Biblia que puede recordarlos o se vienen a su mente mientras hace algo que tiene que ver con una palabra que dice ese versículo, en este caso es cabello. Entonces viene a su mente este versículo que ayuda al alma, que es una bendición.
Mientras ella se ejercita, hace ejercicios, ella dice, parafrasea 1 Timoteo 4, 7, 8, porque la disciplina corporal es para poco provecho en esta vida, pero la disciplina espiritual aprovecha para mucho en esta vida y en la eterna. Mientras se hace el manicure, ¿cómo dicen esto ustedes? Manicure, ¿qué es eso de las manos, no? Hace, claro, manicure, manos. Mientras ella se hace la manicure, ella piensa en 1 Timoteo 2:8, dice, quiero que todas las personas levanten sus manos en oración, manos santas, sin ira ni contienda. Mientras se hace el pedicure, esto es el pie, ¿no? Creo. Mientras se hace el pedicure, ella piensa en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, aparece allí la palabra pies. Mientras aplica al ojo, ¿qué es esto? Máscara, sombra, eso es. Lo que sea que ustedes se ponen en el ojo. Ella piensa en el Salmo 121, los primeros 2 versículos del Salmo 121, dice, levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí está la palabra ojos, o al menos la conexión con los ojos. Mientras se pone el lápiz labial en sus labios, esto es un recordatorio del Salmo 141:3, establece un guarda sobre mi boca. Oh Jehová, mantén guardia sobre la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Mientras ella se pone los aretes, se dice a sí misma que debe ser generosa, porque Proverbios 21:13 dice, la que cierra sus oídos al clamor del pobre también clamará y no recibirá respuesta. Esta es una referencia, ponerse en los oídos los aretes. Este versículo de Proverbios 21:13 habla sobre no cerrar tus oídos cuando otros clamen por ayuda, sino abrirlos, es decir, escuchar y suplir la necesidad si se puede. Así que esto le recuerda de generosidad. En un sentido, cuando se ponen los aretes, ella recuerda ser generosa. Y finalmente, cuando se pone el perfume, ella se da cuenta de 2 Corintios 2:15 y la vital importancia para ese día. 2 Corintios 2:15 dice, porque somos fragancia de Cristo a Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pablo dice, somos fragancia de Cristo a Dios. Así que hay muchos más versículos, obviamente, que se pueden aplicar a diferentes actividades o rutina diaria durante el día. Y ella anima o alienta a las mujeres a encontrar incluso más, buscando alguna concordancia bíblica y personalizando todos estos versículos para recordarlos durante la rutina diaria. Pero es simplemente el principio de reconocer que nuestras vidas, es el principio incluso en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios instituye esta práctica a los israelitas en el Antiguo Testamento de que escriban la palabra de Dios o que la recuerden o que hablen al entrar, al salir, cuando tus hijos se acuesten, cuando se levanten, escríbalas en los tagurín, como se llamaban, en los fletes que debían escribirse, en las ropas, escribir versículos y recordar. Este es un principio bíblico. Ahora, cómo uno lo aplica puede ser diferente, esta es la manera en la que ella lo aplica, pero ese principio bíblico para reconocer de que nuestras vidas están tan ocupadas todo el tiempo, haciendo siempre diferentes cosas, que este tipo de prácticas son necesarias y hacen que nuestro tiempo, en este caso, hablando de las mujeres, su tiempo como madres, como esposas, como hermanas, sea mucho más enriquecido de lo que fuera si solo es visto desde un plano terrenal. Así que necesitamos usar cada minuto para enseñar, para preparar, para cuidar, para hablar, para pensar y meditar sobre lo que la Biblia dice. Enseñar a nuestros hijos a usar el proceso de este tipo de vida diaria para reflexionar en la palabra de Dios y las cosas que son más importantes.
Esto es lo que un padre debe enseñar a sus hijos. Y nunca pensar que son prácticas inservibles o inútiles o exageradas, sino todo lo contrario. Son cosas que necesitamos. Nuestra alma necesita esto. Bueno, con eso terminamos esta sección. Hemos hablado sobre las mujeres, así que hemos hablado sobre Ruth y terminamos con este ejemplo, ilustración práctica de lo que hacía esta mujer. Así que vamos a hablar de otra cosa. Como yo les decía, no piensen que este es un material como que han conocido. No es que vamos a hablar de los hombres ahora, porque eso es lo que esperarían. Vamos a ir donde el material nos lleve. A veces ni yo sé dónde nos va a llevar el material, pero eso es para que ustedes también se sorprendan un poco. Y vamos a hablar ahora sobre, no directamente de los hombres, aunque estos versículos que vamos a leer y en los que vamos a meditar se aplica casi específicamente a los hombres, aunque también tiene una aplicación para las mujeres, pero es visto desde la perspectiva de los líderes. Pero un líder es lo que toda persona debería anhelar hacer, en el sentido no de ser líder, sino de las cualidades o prácticas de un líder. Cuando hablamos de su devoción, de su disciplina personal, de la dirección de su vida, de sus deseos, esa es la razón por la que Dios ha instituido líderes en la iglesia, para que modelen esto y los demás puedan seguir ese modelo. Pero allí recordamos a 1 Timoteo 3, 7 al 10 y lo que dicen estos versículos, especialmente el versículo 10 en 1 Timoteo 3, 10. Hablar de estos pasajes de liderazgo es hablar de lo que todo cristiano debería hacer, por eso es útil. Es la meta, el objetivo de todo creyente, la madurez espiritual. Y cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, describe a los líderes, los describe como maduros espiritualmente, y eso es lo que todo cristiano debería aspirar a ser. Dice 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero, hablando de los diáconos de la iglesia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Así que el contexto inmediato de esta instrucción a Timoteo lidia con los diáconos, pero también se refiere más atrás hacia los pastores, obispos de la iglesia, en los 7 primeros versículos. Así que los obispos o pastores también necesitan esta prueba, ser probados. Necesitan un tiempo de prueba, como dice aquí el versículo 10, antes de ser aprobados como ancianos, como líderes, como pastores, antes de ser ordenados, diríamos nosotros, como pastores de la iglesia. Y esto permite a la iglesia validar las impresiones que ha tenido sobre esta persona, la persona que ha buscado una ordenación. La iglesia puede validar ese llamado, puede validar ese deseo de pastorear, no de manera solo subjetiva, sino utilizando el criterio que Dios ha dejado en su palabra para esta prueba. Así que 1 Timoteo 3, en el versículo 2 al 7, tenemos allí al menos 5 áreas de esta prueba. 5 áreas de esta prueba: el carácter, la conducta, las capacidades, el credo, es decir, lo que cree o sus convicciones, y su compromiso. Todo lo que tiene que ver con un hombre que aspira a ser un pastor, que aspira a ser líder de la iglesia, y que también se puede aplicar a los diáconos de la iglesia. Así que lo primero es el carácter del hombre. Debe ser consistente con su llamado, en que modela el mensaje que él predica, simplemente practica lo que dice, practica lo que predica. Y 1 Timoteo 3, 2 al 7 hace una lista de 10 características que caen en una de estas 4 categorías que acabamos de mencionar. 10 características. La primera área, que es su dedicación o su devoción, que tiene que ver con el carácter, obviamente. Dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Eso es algo general. Eso no significa perfección, pero significa consistencia, por menos una consistencia. Pero esta es la primera característica, que aparece: marido de una sola mujer. Así que eso tiene que ver con su dedicación, su devoción a su mujer,
a su esposa, no es solamente que esté casado con una esposa en lugar de 2, 3, 4, no es solo eso, aunque Pablo pudo haber estado hablando de eso, sino que su devoción interna, sus pensamientos, su corazón esté solamente en una mujer, no en otra, no en 2, no en 3, no en 4. El versículo 2 también nos habla de su disciplina personal. Dice, este hombre también debe ser sobrio, prudente, decoroso. Sobrio, prudente, decoroso. Eso tiene que ver con su disciplina personal. No vamos a profundizar en esto, no es una predicación expositiva, solamente les estoy dando la forma de dividir esto. Después su dirección en la vida, también el versículo 2, la dirección de su vida dice que debe ser hospedador. Esto tiene que ver ya hacia su trato hacia otras personas. Debe ser hospedador y debe ser apto para enseñar. Debe ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Y sus deseos, en el versículo 3, sus deseos internos, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Así que estas son las cualidades de un hombre que busca ser líder de la iglesia, y estas son las cualidades de todo creyente en realidad. Es lo que a todo creyente debe aspirar. Y en segundo lugar, podemos hablar de la conducta del hombre. La conducta de este hombre tiene que ser consistente. Tiene que ser consistente con su carácter. Y 3 elementos de la vida pueden ser probados, pueden ser vistos como su conducta. En el versículo 4 dice su excelencia doméstica. Se habla de su excelencia doméstica. Versículo 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que estos 2 versículos hablan acerca de cómo el hombre se maneja dentro del hogar. Debe tener una esposa que es sumisa, debe tener hijos que son sumisos. No significa que la esposa va a ser perfecta, no significa que los hijos van a ser perfectos. Pero significa que los hijos van a obedecer, que cuando los hijos desobedecen son corregidos, ellos aprenden y van aprendiendo mientras crecen. Así que siempre me acuerdo de esta porción de un libro cuando estaba leyendo sobre las cualidades de un pastor, y el autor decía que había recibido la visita de un pastor junto a su familia, y vinieron los niños que eran pequeños. Y llegaron a la casa, y mientras estaban visitando a una hermana, un hermano de la iglesia, y mientras estaba allí la familia del pastor, el hijo del pastor comenzó a saltar, a brincar, parecía un grillo en toda la casa, brincando y haciendo esto y causando un desastre. Y claro que cuando se fueron eso dejó una mala impresión, porque la impresión es que el papá o la mamá no están haciendo su trabajo en corregir a su hijo, no tienen a su hijo bajo sujeción. Eso es un problema. Y Pablo está diciendo aquí eso no debe caracterizar a la familia de un pastor. Eso no significa que un hijo de un pastor nunca va a pecar. No pueden esperar eso. Es imposible. ¿Cómo van a esperar eso? Si no son salvos todavía, especialmente cuando son pequeños. Así que van a mostrar egoísmo, van a mostrar ciertas actitudes que son pecaminosas. Lo importante es que los padres siempre lo estén corrigiendo y que este niño vaya cambiando poco a poco. Pero esto es lo que debe caracterizar la vida doméstica de este hombre. Debe ser caracterizado por una excelencia en su hogar, cómo maneja el hogar. También dentro de esta categoría de su conducta, la conducta de este hombre debe mostrar una madurez espiritual. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es básicamente un nuevo creyente. Alguien que ha venido a la fe no con mucho tiempo de anticipación. Y esto puede ser un problema. Si ordenas como pastor a alguien que es un neófito en este sentido, una de las características de un hombre así es que su orgullo se va a elevar. Porque aún no ha llegado la madurez, no está listo, no está preparado para tomar puestos de autoridad o estar sobre personas. Esto lo vuelve orgulloso.
Y otra cosa más en el versículo 7 es su reputación en la comunidad. Dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que este hombre, con los no creyentes, debe gozar de buena reputación, incluso entre los no creyentes. Todo esto tiene que ver con su conducta. Y en tercer lugar, sus capacidades también tienen que estar de acuerdo con su llamado. De nuevo, en 1 Timoteo 3:2, el versículo 2 hace claro que él debe ser capaz de enseñar. Debe ser apto para enseñar, es lo que dice. Y Tito 1:9 nos dice, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En Tito Pablo también está hablando de pastores. Y un requisito es que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Para hacer dos cosas. Debe ser hábil con la palabra y hábil para enseñar la palabra, para hacer dos cosas. Exhortar con sana enseñanza, esto es alimentar al pueblo de Dios. Y en segundo lugar, contradecir a los falsos o las falsas ideas, o a los falsos hermanos o falsos pastores, falsos maestros. Así que estas dos cosas tiene que hacer el hombre. Así que un pastor debe ser caracterizado por esta arma de doble filo que es la palabra de Dios para traer consolación y alimento al pueblo de Dios, pero también a la par tiene que estar contradiciendo falsas ideas que están por allí afuera o que quieren infiltrarse en la iglesia. Así que Pablo amplifica esto aquí y como resultado de la comprensión de un hombre y su habilidad para enseñar la palabra de Dios, incluye también, como yo decía aquí, la refutación del error. Y en esta refutación del error, el mismo Pablo, que entendía bien esto en Hechos 20, él nos dice lo que debía hacer este hombre en el versículo 28, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él debe pastorear el rebaño, alimentándolo, debe proveer supervisión espiritual. En el versículo 17 dice allí, en Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esa palabra que usa Lucas allí que escribe Hechos, ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia usa la palabra ancianos para referirse a los pastores también. La Biblia usa la palabra obispos, que son sobrevedores, son los que supervisan, es lo que significa la palabra obispo, alguien que supervisa a los demás. Los pastores son llamados obispos, pero los pastores también son llamados ancianos. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia llama ancianos a los pastores? ¿Qué comunica la palabra anciano? Madurez, exactamente. Madurez. Y esa es la razón por la que aquí Lucas usa ese término para hacer referencia a los pastores. Es alguien que guía como un hombre maduro, un hombre de Dios que es maduro. Vemos en el versículo 17. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la madurez espiritual. Y también es un fiel mayordomo, un fiel siervo del ministerio de Dios. Vemos esto. Así que todo eso tiene que ver con la capacidad de este hombre. Las capacidades de un hombre que ha sido llamado por Dios o que aspira a ser líder. Y excepto con esta última que hablamos sobre cómo ser hábil en manejar la palabra de Dios, todas deben ser las características de todo creyente, hombre o mujer. Esa es la razón por la que existen líderes en la iglesia, para que la iglesia pueda ver cómo se supone que él debería ser, este hermano o esta hermana debería convertirse en este tipo de cristiano maduro. Y hay una área más, dos más en realidad, que encontramos en este pasaje de 1 Timoteo, aunque vamos a otro versículo, que es su credo o sus convicciones. Sus convicciones deben estar unidas a sus capacidades como manejar la palabra de Dios. Así que él debe ministrar según la sana doctrina. Pablo dice en Tito 1:9, debe ministrar con sana doctrina. Sana doctrina. ¿Qué significa sana doctrina? Bueno, es lo opuesto a la falsa doctrina. La sana doctrina, ¿cómo podrían ustedes definir sana doctrina? Si alguien les pregunta, ¿qué es sana doctrina? Ustedes que asisten a una iglesia de sana doctrina y
y les dicen a otros, yo asisto a una iglesia de sana doctrina, tú deberías asistir a una iglesia de sana doctrina, y la persona te pregunta, ¿pero qué es la sana doctrina? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Ok, es la verdad de Dios en oposición a lo que es falso, a lo que no es de Dios. Ok, ¿cómo más podría explicarle a alguien qué es sana doctrina? Una iglesia que estudia las escrituras y que se interpreta Ok, sana doctrina puede ser un sinónimo de lo que enseña la Biblia, en oposición a lo que no enseña la Biblia, va de la mano con la idea de la verdad. Esta es la verdad, lo que enseña la Biblia. Lo que Jesús enseñó a los apóstoles. Lo que Jesús enseñó a los apóstoles, ok, ahí estás dando ya casi en clavo. Sí, porque esa era, ajá, acá había otra. No se desenfoca de lo que Jesús quiere, Ujú, lo que Jesús creó para nosotros. No ujú. se desenfoca en cosas triviales, sino que va directo al grano, al estudio. Ok, bien. No hay desvíos, no hay desvíos en ideas alternas, secundarias o engañosas, sino que el enfoque es la palabra de Dios, lo esencial. Y la idea clave de sana doctrina es, ¿qué es sana doctrina? Es lo que enseñaron los apóstoles, ¿ok? Sana doctrina es lo que enseñaron los apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. Esa es la manera más certera, más precisa de definir sana doctrina. Lo que enseñaron los apóstoles. Todo eso es sana doctrina. Claro, es casi un sinónimo de decir lo que la Biblia enseña, pero si quieren ser más específicos, es lo que los apóstoles enseñaron. Y eso es lo que se define como sana doctrina. Así que todo hombre y todo cristiano debe ser caracterizado por creer lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento. Cuando decimos eso, estamos yendo un paso más atrás, no solamente a lo que la Biblia dice, sino lo que los apóstoles enseñaron que se convirtió en la Biblia, para nosotros el Nuevo Testamento. Así que esto tiene que ver con su credo. Sus convicciones deben ser estas. Y en quinto lugar, su compromiso también debe mostrar consistencia en estas 4 categorías que hemos mencionado al ser probado bajo un periodo suficiente de tiempo. Este debe ser un periodo de años, no solo de meses. Ayer o esta semana estaba conversando con mi papá y me contaba de un joven que conoce, que estaba asistiendo a una iglesia aquí en Guayaquil y el pastor de esta iglesia viajó a otro lugar, a otra ciudad de Ecuador, o se fue de Ecuador a otro país para seguir pastoreando otra iglesia, y dejó la iglesia que estaba pastoreando. Yo no sé cómo los pastores funcionan así, los pastores por ahí, ¿no? Los que dicen que son pastores están en una iglesia, después se van a otra, después se van a otra, después se van a otra, y andan brincando de iglesia en iglesia. No entiendo cómo funciona eso. Pero este pastor ha viajado a esa iglesia aquí en Guayaquil, en algún lugar del norte de Guayaquil, una iglesia muy pequeña, y conversando con este joven que todavía es inmaduro en las cosas del Señor, todavía no conoce muchas cosas de la Biblia, apenas está aprendiendo, comenzando a aprender lo básico. El pastor le dice, bueno, quédate tú a cargo de la iglesia. ¿Qué tal ese consejo? Qué gran consejo. Quédate tú a cargo de esos creyentes, de la iglesia. Ese pastor no tiene idea de lo que significa ser un pastor, así que entiendo por qué se ha ido a otra iglesia y ha dejado la que estaba allí sola. Eso es poner en la posición de liderazgo a un neófito, alguien que por más buenas intenciones que tenga, el resultado va a ser un desastre. Un desastre. Así que cuando entendemos este compromiso con demostrar una consistencia en las 4 áreas que hemos mencionado arriba, debe ser probado bajo un periodo de tiempo suficiente. Allá estando en Grace Church veía cómo, aunque pueden filtrarse errores, y a veces y a nosotros nos ha pasado que pueden filtrarse hombres que son
considerados como pastores que al final nunca debieron haber sido considerados como pastores. Nos ha pasado a nosotros, ha pasado en Grace Church y le pasa a toda iglesia, pero lo importante es ver el patrón, no enfocarse, bueno, si hubo un error, magnificar ese error y decir, no, no funcionan las cosas que hacen aquí, no. Puede haber un error, 2 errores, pero hay que ver el patrón. ¿Y cuál es el patrón? Es el modo en que los prueban un periodo largo de tiempo, de años, en considerar si este es un hombre que ha sido llamado por el Señor y que reúne estos calificativos. Siempre cuento, no sé si he contado aquí a ustedes, pero a los hermanos del LAPIC siempre les cuento, cuando yo estaba en el seminario tenía un compañero joven, muy joven, incluso más joven que mí, muy inteligente, muy capaz, y él quería ser ordenado como pastor mientras estaba estudiando todavía en el seminario. Y él habló con los ancianos y bueno, por alguna razón los ancianos consideraron que iban a intentar, iban a observarlo y llegó el día en que iban a hacerle la prueba. La prueba no es la prueba, pero es una de las pruebas en las que en varias reuniones se sientan algún grupo de ancianos ya de la iglesia junto con el que va a ser ordenado si es que pasa la prueba. Y le hacen una ráfaga de preguntas teológicas que él debe responder sin ningún tipo de ayuda teórica, sin ningún libro, sin ningún manual, solo con su Biblia. Él debe ser capaz de responder todas estas preguntas de consejería, de teología, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y una de las preguntas que le hicieron, no recuerdo cuál era, él no la respondió correctamente. No la respondió correctamente. En lugar de reconocer su ignorancia y decir, no conozco la respuesta a esta pregunta, él intentó responder para demostrar que no era ignorante, o tratar de demostrar que no era ignorante, pero al responder, respondió equivocadamente. Y los ancianos allí le llamaron la atención y le dijeron, hubiese sido mucho mejor si hubiese sido más honesto. Y en esa honestidad hubieses reconocido tu ignorancia, en lugar de tratar de ser falto de honestidad, esconder tu ignorancia y responder de la manera que respondiste, que fue equivocada. Y no estoy seguro si esa fue la razón principal, pero al menos una de las razones por las que después, conversando con él, me enteré que no pasó la prueba. No pasó la prueba. Así que me parece que es una buena ilustración de las cosas en las que uno debe fijarse cuando se está pensando en quién va a ser un pastor. Siempre cuento también el ejemplo de MacArthur y como a ustedes ya les he contado, ¿no? Ese ejemplo de MacArthur cuando un hombre estaba pretendiendo a su hija, un joven, y quería salir con su hija y él llegó a la casa para salir y mientras su hija se estaba arreglando, se demoraba un poco, el joven conversó con MacArthur y MacArthur le preguntó, ¿y dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Y él respondió, bueno, vamos a orar y a leer la Biblia. Y después MacArthur le dijo a su hija, nunca más vas a salir con este hombre. Porque él entendió que estaba siendo deshonesto. Estaba falsificando una supuesta espiritualidad. En lugar de decir simplemente, vamos a tener un tiempo divertido, vamos a comer algo, vamos a tomar un café, que era lo que realmente querían hacer, quiso esconder todo eso bajo una supuesta conducta súper espiritual para impresionar al pastor MacArthur. Y MacArthur entendió el peligro de hombres como estos, ¿no? Que tratan de falsificar una espiritualidad. No es como una mentira cualquiera, es falsificar la espiritualidad. Pretender ser algo que no eres. Es algo peligroso porque eso está muy, muy cerca de ser un no creyente, un falso creyente. Así que salvó a su hija de ese hombre súper espiritual. Así que yo creo que todas estas son cosas que debemos tener en mente cuando pensamos en nuestra propia vida espiritual, en los hombres que son llamados a ser líderes de la iglesia, en lo que nosotros aspiramos a ser también. Esto permite que haya un aspecto objetivo en la ordenación de un líder para verificar lo que es subjetivo
y ser parte real de este tiempo de prueba. Así que la cualidad principal en la vida de un hombre es, por eso Pablo dice, que sea irreprensible. Irreprensible no significa perfección, no significa ausencia de pecados, porque si fuese así, ninguno de nosotros seríamos capaces de ser líderes de la iglesia, sería imposible. Ni siquiera Pablo pudo haber sido líder de la iglesia, si esto es lo que significa irreprensible, ser perfectos o sin pecado. Pero lo que significa o presupone es que esa vida está en un alto nivel de madurez espiritual que se convierte en un ejemplo para los demás. No puede ser acusado de un pecado persistente y escandaloso. Eso es lo que significa esto. Así que, ¿cómo logramos esto en nuestra vida? Creo que siguiendo el ejemplo del que leía de esta mujer, de esta esposa, sería bueno pensar en el impacto que tiene la Biblia en nosotros, el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y podemos comenzar con un tipo de capítulo o material o este apartado con preguntas diciendo, bueno, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Cuando se trata de cuestiones espirituales o asuntos espirituales, todos necesitamos conocer lo que es revelado en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios ministra nuestra vida por medio de su espíritu. Así que debemos pensar 2 veces acerca de las declaraciones antes de finalizar nuestras respuestas. Cuando estamos allí y decidimos dónde vamos a estar, en qué lado espiritual vamos a estar. Cuando piensas en, bueno, ¿qué hubiese dicho el apóstol Pablo? ¿Qué hubiese dicho el apóstol Pablo acerca del impacto que la palabra de Dios tiene en nosotros? ¿Qué hubiese dicho? Bueno, sin duda, él nos hubiese dicho lo que le dijo a Timoteo. En 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para equipar o entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, adecuado o equipado para toda buena obra. ¿Qué hubiese dicho el rey David? ¿Qué hubiese dicho el rey David? Y al final tú puedes responder, bueno, estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero esta es la palabra del Señor. Y David dijo en el Salmo 19, el impacto de la palabra en nuestra vida. Él dijo en el Salmo 19, 7, él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Que tanto David como Pablo mostraron una respuesta sin compromisos al impacto de la palabra de Dios en sus vidas. Y por otro lado, ¿cuál sería la implicación de si alguien está en desacuerdo con esto? Si alguien responde de manera diferente. Bueno, para mirar eso podemos ver a un grupo de personas que respondieron de la manera como no habría respondido Pablo ni David al impacto de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y cómo respondieron a Jesús? ¿Cómo respondieron a Jesús? Y estos eran religiosos cuando Jesús recibió el rechazo de los fariseos y estaban allí Jesús con sus discípulos. Él los confrontó con las consecuencias de rechazar la palabra de Dios. Y en Marcos 7, 8 Jesús tiene estas palabras para los fariseos que estaban rechazando la palabra de Dios por sus tradiciones. Y dice el capítulo 7 y el versículo 8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes.
Así que Cristo acusó a los fariseos de dos cosas. Primero, los acusó de negar los mandamientos de Dios y de mantener la tradición de hombres. Y segundo, él dijo que ellos habían rechazado la palabra de Dios en los versículos 9 al 12. Él sigue argumentando en el versículo 9. Así que Jesús concluyó que tanto negar como rechazar la palabra de Dios, esta es la Escritura, es solamente un asunto que refleja un problema espiritual, un problema en el corazón. Es un problema espiritual y resulta en negar la validez de la Escritura. Si la Escritura puede ser negada, si la Escritura puede ser rechazada, ya sea en toda o en parte, entonces no hay ningún sentido o significancia importante en lo que Pablo dijo o en lo que David dijo acerca de la palabra de Dios. Por tanto, estar en desacuerdo con el impacto de la palabra de Dios no es estar en desacuerdo con nosotros o con los líderes de la iglesia, sino con la Escritura misma. El mismo Dios testifica en Proverbios 35 al 6, cada palabra de Dios es sin tacha. Estoy parafraseando, aquí es como un escudo para los que toman refugio en Él. No añadas a sus palabras o Él te va a rechazar y vas a ser tenido como un mentiroso. Es importante la palabra de Dios. Cuando pensamos en nuestra vida, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Siempre pienso, cualquier problema de pecado que un cristiano tenga, cualquier problema en la vida que un cristiano tenga, incluso la manera en la que respondes a aflicciones o circunstancias en la vida, errores de consejo, lo que sea, en el matrimonio, en la soltería, lo que sea, siempre es un problema de cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios, a la falta de influencia que la palabra de Dios tiene sobre nosotros. Debemos aprender a amar la palabra de Dios. A menudo puedes leer lo que David decía sobre la Biblia, sobre la Escritura, lo que los salmistas decían sobre la Escritura, el mismo autor de los Proverbios también. Y hacerte la pregunta, ¿es la misma cosa que yo siento por la Escritura? Digo, ellos hablaban de la Escritura como la miel que destila del panal. Es tan rica, es tan sabrosa. Sabe tan bien para mí, la deseo tanto como alguien que está muerto de hambre y quiere algo de comer, algo delicioso. Pero esa es la manera en la que yo siento fervor hacia la palabra de Dios. Eso me describe a mí, describe mi vida. Cuando me levanto en la mañana, soy de esos creyentes que no puedo esperar para leer la palabra de Dios. Antes de irme a dormir, no puedo cerrar mis ojos antes de leer la palabra de Dios. No puedo dejar de meditar en los versículos de la Escritura que están en mi mente todo el día. Están rodeando mi mente, incluso cuando estoy ocupado, pero están por allí siempre. Eso es lo que nos describe a nosotros, porque eso es lo que describía aquí a los autores de la Biblia, especialmente los salmistas, porque lo hacen de manera más externa y nos lo dejan saber. Así que queremos escuchar el corazón y la mente de estos hombres maduros que encontraron la Biblia como el alimento más deseable. El autor del Salmo 119 no se identifica a sí mismo, no sabemos por qué, pero no sabemos quién fue el autor del Salmo 119. Algunos han dicho que fue David, otros han dicho que fue Esdras, otros han propuesto a Daniel como el autor del Salmo 119. Pero en este estudio, lo que nosotros podemos hacer mirando el Salmo 119 es ver cómo la vida de una persona es impactada por la palabra de Dios. Y estas cualidades caracterizan a un cristiano maduro al evidenciar cuál es su respuesta a la Escritura. El salmista imploraba, el salmista estaba casi desesperado por recibir la palabra de Dios, por leerla, para que entre a su mente. Tenía un apetito insaciable por la Escritura. Él entendía que su vitalidad espiritual dependía de una comida abundante de la Escritura. Así que estas frases de
el salmista del Salmo 119 ejemplifican la importancia final que tiene la palabra de Dios para este creyente. Él dice, amo la palabra, me deleito en la palabra, anhelo la palabra, espero por la palabra, encuentro gozo en la palabra, estimo la palabra y estoy sorprendido por la palabra. Estoy absorto por la Escritura. Todas estas cosas aparecen en el Salmo 119. Así que el salmista respondió a la palabra de Dios de la manera en la que los tesalonicenses respondieron cuando Pablo escribía en 1 Tesalonicenses 2, cuando ellos oyeron el mensaje, lo aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, que estaba haciendo una obra maravillosa en ellos. Así que una de las cosas que vemos que hace la palabra de Dios en nosotros es que nos hace odiar el pecado. Nos hace odiar el pecado. Y ese es uno de los problemas en la vida cristiana, ¿no? Que no odiamos lo suficiente el pecado. Y claro, uno diría entonces la clave para solucionar el problema es odiar el pecado, porque si llego a odiar el pecado, no a los pecadores, pero odiamos mi pecado, eso en gran medida va a solucionar el problema de algún pecado que estoy teniendo en mi vida. Y la única manera en la que puedes odiar tu pecado no es repitiéndote a ti mismo, debo odiar mi pecado, debo odiar mi pecado. Esa plana la hacíamos cuando éramos niños y eso no nos va a ayudar. La única manera es dejando que la Biblia impacte en nuestra vida. Su amor por la palabra de Dios, hablando del autor del Salmo 119, su amor por la palabra de Dios resultó en este corolario que era predictible. Él odió el pecado porque Dios odia el pecado. Este fue el resultado inevitable. Una lectura constante sobre Dios, que es santo, nos va a dar la misma actitud hacia el pecado cuando vemos a Dios allí en la Escritura. El salmista habló sobre esto. Noten que en versículo 21 al 22 del Salmo 119, el salmista habla sobre los arrogantes. En versículo 53 habla sobre los malvados. En el versículo 104 habla sobre el camino falso. En el 113 habla sobre los que son de doble corazón o de doble mente. En el 115 habla sobre los que hacen maldades. En el 118 sobre los engañadores. Y en el 126 sobre los que rompen la ley. ¿Pero qué significa esto? ¿Que el salmista simplemente odiaba? ¿Era un hombre que odiaba? No, no era solamente eso. Este es un hombre que odia el pecado. Odia el pecado. Y esa es una característica de un cristiano que está creciendo en la madurez. No puede haber un cristiano maduro que no odie la verdad. Perdón, que no odie la mentira, no que no odie la verdad, sino que odie la mentira o que odie todo lo que es falso, que odie todo lo que es pecado. Así que todas las características de Dios que Él menciona, una aparece con más frecuencia que otras, y es esa misericordia, ese amor único de Dios para perdonar a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven en fe por salvación. El salmista repite esta característica de Dios una y otra vez en el Salmo 119. Cuando se refiere a la naturaleza de la palabra de Dios, el salmista con frecuencia se enfoca en la misericordia de Dios, la justicia de la palabra de Dios que se refleja en el carácter justo de Dios. Así que el salmista detesta tanto el pecado que él lo confiesa. Él lo confiesa. Él dice, mis ojos, en el Salmo 119, en el versículo 136, él dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Qué es esto? Esta es confesión de pecado. Lloraba porque desobedecí. Lloré porque pequé. Y esto le dolía en el corazón. Es una respuesta positiva del creyente a la presencia del pecado en nuestra vida. Y él pedía por una respuesta. Él hace una pregunta clave y recibe una respuesta clave, como esta. Si se fijan en el versículo 9, dice,
versículo 9 de este Salmo 119. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esta es la pregunta clave. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este debe ser el versículo más memorizado por los jóvenes cristianos y menos aplicado por los jóvenes cristianos, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos conocen esto, cuán pocos lo obedecen. Así que, ¿es nuestra vida una característica de odio hacia el pecado? Debería serlo. Si estamos en la dirección correcta, deberíamos desarrollar este tipo de odio y de una serie de acciones que detestan, rechazan nuestro pecado y lo demostramos en nuestra confesión al Señor. Bueno, podemos añadir más. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es, vamos a hacer un zoom para enfocarnos en este Salmo 119. Hay tantas cosas aquí que son importantes, que hablan sobre el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida. Hemos visto uno de estos impactos, que es odiar el pecado. Vamos a ver otros impactos de la palabra de Dios en nuestra vida a la luz de este Salmo 119, que van a ser tan útiles para nosotros. Así que vamos a hacer eso en las siguientes semanas, si Dios lo permite, o el siguiente domingo. A menos que haya alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer sobre todo lo que hemos dicho, algo que quisieran comentar. Si no, callen por hoy y pueden hablar la siguiente semana. Ok, bueno, vamos a hacer una oración entonces y pueden servirse del desayuno. Okay. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la abundancia de tu palabra. Lo tenemos, Señor, a nuestra disposición, a la mano, la libertad de la que gozamos para tener acceso a las riquezas de tu palabra. Señor, que nos caracterice no solamente el lamento de no haber hecho mejor en el pasado, que no solamente nos lamentemos de no nutrirnos de tu palabra para que odiemos nuestro pecado, sino que realmente comiences a hacer un cambio en nosotros y que seamos caracterizados, Señor, por este odio hacia el pecado y que lleguemos a desarrollar este apetito por la palabra, que sea nuestro único pensamiento, lo único que nos quite el sueño sea meditar en ella. En la mañana, al levantarnos, en la noche, al acostarnos, en el día, al hacer las cosas que hacemos, como el ejemplo de esta mujer, enfocada siempre en diferentes versículos de la Biblia, en diferentes actividades, Señor. Esto es lo que caracteriza a todo cristiano que quiere vivir en la madurez, que quiere vivir piadosamente. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, y te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta tarea por tu gracia y por la obra de tu Espíritu. Oramos y pedimos que prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos en unos minutos. En Cristo Jesús oramos. Amén.